Hola a todos, el día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo diseñar un reactor semi-batch. En este caso el ejemplo se trata acerca de la producción de acetato de butilo y etanol. El ejercicio consiste en lo siguiente. Se alimenta butanol a un semi-batch que contiene acetato de etilo puro para producir acetato de butilo y etanol. Esta es la reacción que vamos a realizar dentro de ese reactor. Esta reacción se efectúa de manera isotérmica a 300 Kelvin. A esa temperatura se tiene una constante de equilibrio de 1.08 y la velocidad de reacción específica o constante de velocidad es 9 por 10 a la menos 5 decímetros cúbicos por mol segundo. Inicialmente, dentro del reactor se encuentran 200 decímetros cúbicos de acetato de etilo y se va a alimentar butanol a un caudal de 0.05 decímetros cúbicos por segundo. Dentro del reactor se encuentra el acetato de etilo y la concentración que se encuentra desde el principio es 7.72 mol por decímetro cúbico. Para el butanol, que es el que vamos a alimentar al reactor, la concentración de esa corriente es 10.93 mol por decímetro cúbico. Este ejercicio nos pide entonces encontrar un gráfico para la conversión de equilibrio en función del tiempo de operación del reactor y graficar la conversión del sistema y la concentración de todas las especies con respecto al tiempo. Vamos a ver cómo solucionar. Muy bien, en primer lugar es importante realizar un diagrama donde se especifiquen todos los datos que nos entrega el problema. En este caso entonces tenemos nuestra reacción. Vamos a resumir entonces nuestros reactivos. El acetato de etilo será el reactivo A, el butanol será el reactivo B, el acetato de butilo el reactivo C y el etanol el reactivo D. Muy bien, entonces es importante que definamos cuál de los reactivos va por la corriente y cuál de los reactivos está dentro del reactor. En este caso, en la corriente iría el reactivo B, es decir, el butanol. Se conoce inicialmente entonces que existe una concentración inicial de butanol de 10.93 mol por decímetro cúbico y un caudal inicial de 0.05 decímetros cúbicos por segundo. Estas dos variables me dan origen entonces a un flujo molar de ese reactivo B por esa corriente. Dentro del reactor se encuentra el reactivo A, que es el acetato de etilo. Hay un volumen inicial de 200 decímetros cúbicos y una concentración inicial de 7.72 mol por decímetro cúbico. Adicionalmente nos dicen que tenemos una constante de equilibrio igual a 1.08 y una velocidad específica de reacción de 9 por 10 a la menos 5 decímetros cúbicos mol segundo. Inicialmente lo que debemos determinar es quién es el reactivo límite entre el acetato de etilo y el butanol. Por convención, cuando se tiene un reactor semi-batch, el reactivo que se encuentra dentro del reactor es el reactivo límite, puesto que va a comenzar a agotarse a medida que ingresa este reactivo butanol en este caso a través de esta corriente. El butanol va ingresando y con el tiempo va reaccionando con el compuesto que se encuentra dentro del reactor y como este no se renueva, entonces va a ser quien limite finalmente la reacción. En este caso el reactivo límite sería el A, el acetato de etilo. Muy bien. En primer lugar, el ejercicio nos pide determinar un gráfico de la conversión de equilibrio con respecto al tiempo. Para esto entonces podemos utilizar la definición de la constante de equilibrio durante el equilibrio, es decir, la constante de equilibrio recordemos que puede definirse como la constante de reacción hacia la derecha sobre la constante de reacción hacia la izquierda en cualquier momento de la reacción. Sin embargo, durante el equilibrio puede definirse como la productoria de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre la productoria de las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos. En este caso podemos utilizar esta definición para poner estas concentraciones en función de la conversión y así encontrar cuál es la expresión para la conversión de equilibrio a lo largo del proceso. Recordemos que la conversión de equilibrio da el punto máximo de conversión que puede alcanzar una reacción reversible. En este caso, para un reactor semi-batch, veremos que esa conversión de equilibrio puede cambiar a lo largo del tiempo. Para poner la constante de equilibrio en función de la conversión, se recomienda inicialmente poner la concentración en función de las moles, puesto que el volumen de reacción cambia con el tiempo. En este caso, los volúmenes de reacción se cancelan, puesto que el orden de los productos que se encuentran en el numerador y en el denominador es el mismo.
Entonces nos quedaría de esta manera. A su vez podríamos poner las moles en función de la conversión. Si se utiliza entonces la estequiometría, quedaría de esta manera la ecuación. Todo en función de la conversión de equilibrio. Este término de abajo corresponde a la cantidad de B que se encuentra dentro del reactor en cualquier momento. En este caso entonces vemos que está compuesta por dos términos. El primer término corresponde a lo que ha ingresado de ese compuesto B a través de la corriente en determinado tiempo. Y se resta lo que ha reaccionado. Entonces lo que ha ingresado menos lo que ha reaccionado me va a decir las moles de B que se encuentran en ese momento del equilibrio. Lo que ha ingresado en un tiempo t puede calcularse como el flujo molar de la corriente por el tiempo que ha ingresado esa corriente, y lo que ha reaccionado se calcula con base en el reactivo límite, que en este caso es el reactivo A, sería las moles de A iniciales por la conversión de ese momento, que es la conversión del equilibrio. Si se opera de manera algebraica la ecuación, puede llegarse a una ecuación de este estilo, despejada e igualada a cero, donde tenemos unos términos que acompañan a nuestra variable, el término A, el término B y el término C. Para despejar entonces el valor de la conversión de equilibrio se utiliza la fórmula de la ecuación cuadrática, como vemos en este caso, ¿sí? Si se opera entonces de manera algebraica, vamos a encontrar esta conversión de equilibrio y, como pueden observar, depende del tiempo, ¿sí? Vamos a tener entonces también que definir cuál es el signo para la solución de esta ecuación, garantizando que el valor de la conversión sea inferior a 1. El signo va a cambiar de acuerdo a la manera en la que se realice el despeje. Para este despeje que hicimos aquí inicialmente, con estos términos A, B y C de esta manera, el signo adecuado sería el signo menos, para garantizar que el numerador sea inferior, o tenga un valor inferior al del denominador. Esta conversión entonces, como les mencioné, cambiará con el tiempo. Esto hace que tengamos una ventaja en este reactor semi-batch respecto a un batch, por ejemplo, puesto que en el semi-batch, por el efecto de la dilución, la conversión de equilibrio se mueve a lo largo de la reacción. La gráfica entonces de la conversión de equilibrio con respecto al tiempo puede obtenerse cuando tengamos la solución de las ecuaciones de diseño. Para el punto B se solicita graficar las concentraciones de cada una de las especies con respecto al tiempo. Inicialmente entonces realizaremos un balance de masa global. Se observa que el cambio del volumen del reactor con respecto al tiempo es debido al ingreso del caudal del reactivo B. Si esta ecuación se integra, vamos a encontrar entonces que el volumen del reactor es igual al volumen que teníamos al inicio de la reacción más el cambio que se genera por el ingreso de la corriente. En este caso, podríamos encontrar ese cambio multiplicando el caudal de la entrada por el tiempo que entra este caudal. Debemos definir también la velocidad de reacción. En este caso, la velocidad de reacción para el reactivo A sería igual a esta expresión. Recordemos que es una reacción reversible, por lo tanto se debe tener en cuenta la reacción hacia la derecha y la reacción hacia la izquierda. Una vez que se tiene esta ley de velocidad, entonces deben plantearse los balances para cada una de las especies. En este caso, el balance para las especies que están dentro del reactor sería A, la especie D, la especie C. Para la especie que se alimenta el reactor, entonces en este caso sería para la especie B. Y deben resolverse las cuatro ecuaciones diferenciales de manera simultánea para encontrar los cambios de las concentraciones de cada una de estas con respecto al tiempo. Miremos entonces cómo realizar los balances para las especies que se encuentran dentro del reactor. Para estas especies, realizando el balance de manera detallada, se encuentra que el cambio de la concentración de estas especies con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad de reacción de esas especies menos el caudal de entrada sobre el volumen por la concentración de cada una de las especies. En este caso, se supuso que el sistema es perfectamente agitado y se deben establecer las condiciones iniciales para cada una de las especies. En el tiempo t igual a 0, la concentración para la especie A será la inicial, será CA0, para la especie D será 0 y para la especie C será 0 también, ya que en el problema no se especifica que hay alguna cantidad de estos dos reactivos.
Para el balance de la especie B se tiene entonces que el cambio de la concentración de B con respecto al tiempo es igual a la velocidad de reacción de ese compuesto B más el caudal de la corriente por la que ingresa ese compuesto multiplicado por la diferencia entre la concentración de B en la corriente menos la concentración de B dentro del sistema dividido por el volumen del reactor. Se mantienen las mismas suposiciones que en el caso anterior y en esta ocasión la condición inicial sería que para el tiempo t igual a 0, la concentración del reactivo dentro del reactor es igual a 0. Esta condición es de esta manera ya que en el tiempo t igual a 0 aún no ha ingresado el compuesto B al volumen de control que sería el líquido que se encuentra dentro del reactor. Finalmente nos pide entonces también graficar la conversión del sistema con respecto al tiempo. En este caso la conversión, recordemos que se define para el reactivo límite, que para este ejercicio el reactivo A se define en términos de moles, serían las moles de la entrada, las moles al inicio del reactivo A menos las moles que hay en cualquier momento del reactivo A sobre las moles iniciales. En este caso, estas moles podemos cambiarlas en función de la concentración, que es la variable que tenemos en las ecuaciones diferenciales que acabamos de ver. Entonces, si la ponemos en términos de la concentración, nos quedaría esta expresión. Recordemos que el volumen cambia con el tiempo, por lo tanto, las moles al inicio serán la multiplicación de la concentración de A por el volumen inicial, mientras que las moles en cualquier momento será la concentración de A por el volumen en ese momento. Recordemos que de las ecuaciones anteriores vimos que el volumen es función del tiempo de la reacción. ¿Cómo vamos a resolver entonces nuestras ecuaciones? Para esto podemos utilizar diversos software. En este caso vamos a hacer la solución utilizando un complemento de Excel desarrollado en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, denominado DeepSolver. Y podrían utilizar, si es de su conveniencia, otro tipo de software tales como Polymath, MATLAB, Matemática, que pertenece pues a la gama de Wolfram, entre otros. Veamos entonces cómo sería la solución utilizando DeepSolver. Lo primero que se debe hacer es armar una tabla con todos los datos para el problema. En este caso, las ecuaciones, los valores iniciales y los parámetros. Vamos a poner primero los parámetros para que el sistema pueda tomar los datos una vez que pongamos las ecuaciones. Entonces, todos los parámetros serían las concentraciones iniciales de la corriente, la concentración inicial dentro del sistema, el volumen inicial del sistema y los valores para las constantes. Una vez que tengamos todos los parámetros, entonces continuaremos introduciendo los valores iniciales para las ecuaciones diferenciales. En este caso, el primer valor inicial corresponderá para la variable independiente, que es el tiempo, y el resto de valores iniciales serán para las otras variables dependientes, que serían las concentraciones y el volumen. Una vez hecho esto, entonces continuaremos adicionando las ecuaciones diferenciales. Recuerden que deben ponerse en el mismo orden en el que se pusieron los valores iniciales para estas variables. Deben tener en cuenta entonces que se deben relacionar los parámetros y esos valores iniciales. Los valores iniciales todos deben ser números para que el sistema pueda tomarlos como una constante. Una vez se terminen de adicionar todos estos valores, debemos abrir el software de DeepSolver. Entonces, en este caso, seleccionaremos inicialmente las ecuaciones, luego los valores iniciales, posteriormente ajustamos los valores numéricos y seleccionamos el tipo de gráfica que deseamos. El software debe converger durante un tiempo, como ven en la parte inferior, se tarda cierto tiempo en arrojar los resultados. Finalmente vemos un gráfico con todos los resultados, podemos eliminar algunos de ellos para ver mejor el comportamiento. Vamos a dejar solo las concentraciones y este sería nuestro resultado. Podemos editar la tabla de resultados poniendo el nombre de las variables originales y podemos calcular las otras variables que nos solicita el ejercicio, en este caso la conversión de equilibrio y la conversión del sistema. Para esto entonces vamos a adicionar otros parámetros que serían en este caso las moles iniciales del reactivo A y el flujo molar inicial del reactivo B. Una vez que tenemos esto, entonces utilizando las ecuaciones para la ecuación de equilibrio, eh, ajustamos, ponemos todos los parámetros que se relacionan con esta ecuación y podemos arrastrar
hacia todos los valores de tiempo para encontrar el comportamiento final de la conversión de equilibrio en todo el reactor. Una vez que tenemos esto, entonces haríamos algo similar para la conversión del sistema. Simplemente ponemos las ecuaciones en términos de la concentración y de los volúmenes, tanto iniciales como en cualquier tiempo, y vamos a encontrar el comportamiento entonces real de la conversión. Podemos entonces ahora realizar un gráfico incluyendo estas dos variables. Eliminamos las que ya vimos en los gráficos anteriores, que serían el volumen y las concentraciones, y este sería nuestro resultado. Vemos entonces que este software nos puede entregar los gráficos de las concentraciones con respecto al tiempo. Miremos entonces cuál es el comportamiento. Vemos que para la especie A, que es el reactivo límite que se encuentra dentro del reactor, inicia en una concentración alta, que sería la concentración inicial, y a medida que transcurre el tiempo, esa concentración va disminuyendo, ¿sí? Ya que es el reactivo límite. Veamos el reactivo B. Observen que el reactivo B inicia en cero, ¿sí? Y a medida que transcurre el tiempo, su concentración comienza a aumentar dentro del sistema, ¿ok? Este comportamiento entonces se debe al ingreso de la corriente B y a que probablemente la velocidad de reacción comienza a hacerse más lenta a medida que pasa el tiempo y por lo tanto comienza a acumularse la concentración de ese reactivo dentro de nuestro sistema. Veamos los productos. En este caso los productos serían C y D. Ya que su relación estequiométrica es igual, entonces la gráfica será exactamente la misma. En este caso, para los dos productos, vemos que inician en cero, su concentración comienza a aumentar a medida que avanza la reacción y llega un momento en el que la concentración se estabiliza y luego comienza a disminuir. Esta disminución final obedece a un efecto de dilución. Recuerden que continúa ingresando una corriente, como podemos ver aquí en la concentración del reactivo B, esta corriente continúa ingresando y hace un efecto de dilución. Ya tenemos menos cantidad del reactivo límite, por lo tanto la velocidad de reacción para la producción de estos dos productos será inferior, entonces tendremos que la tasa de dilución será superior a la velocidad de reacción. Por eso se ve este efecto de la disminución de estos dos compuestos. El otro gráfico que se solicita entonces es el de la conversión de equilibrio y el de la conversión del sistema con respecto al tiempo. Vemos entonces que para la línea verde, que corresponde a la conversión de equilibrio, esta demarca un límite de operación para nuestro reactor, ¿sí? Será la máxima conversión que se puede alcanzar. Pero vemos entonces que esa conversión de equilibrio va cambiando con el tiempo. Observen que al inicio de la reacción, la conversión de equilibrio es baja y a medida que transcurre el tiempo por el efecto de la dilución, esa conversión de equilibrio comienza a aumentar, lo que hace que se limite en menor proporción la reacción. Vemos entonces la otra línea azul, que es la conversión del sistema. Esa conversión está todo el tiempo por debajo de la conversión de equilibrio. Sin embargo, vemos que puede ir aumentando esa conversión a lo largo del tiempo, ya que la conversión de equilibrio también va a aumentar. Esta sería entonces la solución para el sistema. Espero que haya quedado muy claro cómo utilizar Deep Solver para solucionar estas ecuaciones diferenciales y cómo diseñar adecuadamente un reactor de tipo semi-batch.